Bueno, en este caso vamos a analizar este circuito. Vean, lo vamos a analizar por completo. Este circuito nosotros lo tenemos que reducir al tal punto que nos quede un circuito de esta manera. Un circuito con una fuente, una resistencia con una fuente, nada más. Bien, ustedes este simulador lo pueden usar, es un simulador que está online, se llama Circuit Lab. Es bastante práctico, así que después si quieren les paso el link. Bueno, bien, nosotros tenemos que llegar a esta resistencia, no vale 100 ohms, a una resistencia X, que es la que tenemos que averiguar. Pero el circuito nos tiene que quedar reducido al máximo, que sería de esta manera. Acá nosotros le podemos dar, por ejemplo, son 12 volts con los que voy a trabajar. Bien, entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, primero que nada, nosotros, como bien les dije antes, nos conviene analizar corriente. ¿Qué hace la corriente en este caso? Si ustedes se fijan, en este caso la corriente sale del borne positivo, toda la corriente va a pasar por R3, aquí y acá se va a encontrar con un nodo. A este punto le voy a llamar A. En ese nodo, ¿qué pasa? Los electrones, toda esta corriente de electrones que venía por R3, tiene la opción de elegir. Un par se va a ir por acá y otro par se va a ir por acá. Bien. Entonces, ¿cómo hago yo en el circuito? Bien. ¿Cómo hago yo el circuito equivalente en este caso? En este caso voy a decir, bueno, voy a tener una fuente. Es más, esa fuente la voy a girar, la voy a poner así. Como bien dije, pasa por una R3. Bien, la corriente pasa por una R3, entonces voy a poner, voy a poner una R3. Bien, voy a poner una R3 que vale 100 efectivamente. Entonces voy a conectar esa R3 a la fuente. Ahora, como bien dijimos, acá aparece un nodo y se divide en dos. Un par de resistencia se va a ir a la R4. Entonces, pongo esto aquí y pongo esto acá, así. Y lo voy a girar. Esta va a ser mi R4. Lo estoy organizando al circuito, ¿bien? Porque acá está como desorganizado. Entonces lo voy a organizar. Acá voy a tener una R4. Y por el otro lado se me va a ir a una R2. Entonces la giro y acá voy a tener una R2. Bien, entonces esto lo voy a llevar acá. Y los electrones, un par se va a ir por R4 y otro par se va a ir por R2. Bien, vos decís, bueno, están en paralelo. Ojo al piojo, no están en paralelo. ¿Por qué? Porque sus colas acá no se juntan. ¿Por qué? Y porque los electrones que van por R4 después pasan por R1. Entonces yo no puedo decir que R4 está en paralelo con R2. ¿Por qué? Porque para que estén en paralelo, las corrientes se dividían y después acá se tenían que volver a juntar la misma cantidad de corrientes. Si no se junta la misma cantidad de corriente, o sea, si no se vuelve a juntar en este punto, no se puede, o sea, no puedo decir que están en paralelo. Bien, entonces, después de R4, ¿quién viene? Y viene, bueno, era para el otro lado. Viene R1. Bien. Y recién ahí se juntan acá la corriente que viene por R2 con la corriente que viene por R1. Bien. Entonces recién ahí yo puedo decir que se juntan y juntas. ¿Van a la fuente? No. Fíjense que viene por acá. Entonces, yo tengo la corriente que viene por acá. Acá en este punto, que le voy a llamar B, se junta con la corriente que viene por acá. Y ahora sí, los electrones que venían por acá y por acá se juntan y todos van hacia acá. Bien, que si se fijan son los mismos que habían entrado al nodo A, son los que ahora están saliendo del nodo B.
Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Y que la corriente que va a pasar por R3 tiene que ser la misma que va a pasar por R5. Bien, a esto le llamo nodos. Bien, le llamo nodos, ¿por qué? Porque de acá yo me puedo separar en ramas. Nodo A, nodo B. Bueno, entonces de acá yo voy a la R 5. R5. Bien, entonces uno los puntos. Bueno, entonces la R5, o sea, vienen las dos corrientes por acá, se juntan y juntas pasan por R5. Bien, de ahí sí se va al borne negativo. De ahí vengo al borne negativo de la batería. Y ahí el circuito estaría como más simplificado y más fácil de analizar con respecto a lo que vimos en el otro video. Entonces, vamos a hacer una captura de pantalla. Me voy a ir a un Pine. A mí me encantan los Pine. Nos vamos a situar acá. Vamos a analizar ahora este circuito, que es mucho más fácil. ¿Por qué es mucho más fácil? Fíjense. Ahora yo puedo decir, bien, la corriente viene por acá, de acá un par va para allá, otro par va para allá. Electrones acá se vuelven a juntar y juntos pasan por aquí. Bien, o sea que acá puedo ver con más claridad que la corriente que pasa por R3 es la misma que pasa por R5. Pero también puedo ver con claridad que la corriente que pasa por R4 es la misma que pasa por R1. Y si es la misma corriente la que pasa, ¿cómo estarían estas resistencias? En serie. Bien, entonces yo me voy a este práctico, acá yo les resolví todo el práctico, y empiezo con la resolución de las resistencias. ¿Cuál va a ser lo primero que resuelva? La serie entre R1 y R4. Bien, luego yo voy haciendo circuitos equivalentes, que se les llama. Una vez que resolví este, ¿cómo voy a tener el circuito? Y en ese caso voy a tener copiar, pegar, voy a tener ahora lo mismo, es más, lo voy a ir modificando acá. Voy a tener lo mismo, solo que en vez de dos resistencias voy a tener una resistencia que se va a llamar R14. Bien, entonces fíjense que el circuito me queda mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo ver que estas dos sí están en paralelo. ¿Vieron que lo que yo les decía antes? Que R4 no está en paralelo con R2. Pero cuando yo simplifico estas dos, ahí sí puedo decir que existe un paralelo. Un paralelo entre R14 y un paralelo entre R2. ¿Por qué? Porque la resistencia 1,4, su inicio está unido a R2 y su final está unido a R2. Entonces ellas dos sí están en paralelo. Entonces, hago lo mismo que recién, copio pantalla, me voy aquí, control B, y en este caso, ¿qué voy a hacer? Y en este caso, como estas dos están en paralelo, transparentemente, o sea, fíjense que es fácil de darme cuenta, las asocio. Bien, entonces, una vez que las asocié, ¿cómo me va a quedar mi circuito equivalente? Y esta va a desaparecer. Y voy a tener una sola resistencia que se va a llamar, voy a tener una sola resistencia, que es más, lo puedo poner así, suprimir, que se va a llamar como, y bueno, me fijo cómo la llame yo, RB. Yo junté la R1, la R4 y la R2, lo calculé usando la fórmula para obtener el paralelo y a la vez la renombré para que no me quedara tan larga y la llamé RB. Entonces me voy al circuito equivalente y a esta le pongo RB. ¿Que cuánto va a valer esa RB? Y esa RB va a valer 66,66 ohm. Bien, y ahora fíjense que me queda mucho más fácil todavía, porque ahora tengo tres resistencias en serie. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Y hasta lo puedo hacer sin hacer muchas cuentas. Va a ser 100 más 100, 200 más 66,66, 266. Y ahí obtuve
la resistencia equivalente de todo el circuito. Bien, ahí se la suma. A esta también la renombré, le puse RC, que RC va a ser igual a la RB que había calculado acá, más la R3. Bien, en este caso lo hice al revés. R1, R2, no, está bien. Primero la calculé con R5 y por último le sumé la R. Está bien acá. Acá le sumé la R3 y acá le sumé la R5. Bien, pero simplemente con el dibujo ustedes lo podrían haber hecho. Una vez que tenemos esto, que ya tenemos la R total, yo ahí puedo aplicar ohm. Pero ¿dónde puedo aplicar ohm? Yo ohm no lo puedo aplicar acá. Yo no puedo decir 12 dividido 100. Porque no sirve la ley de ohm para esto. Bien, la ley de ohm lo que va a hacer es relacionar la resistencia con la tensión que hay en los bornes de esa resistencia con la corriente que pasa por esa resistencia, no con el vecino. Por ende, yo esos 12 volt, estos 12 volt, yo no los puedo relacionar directamente con R2 o con R4. No, yo con la única R que puedo relacionar esa resistencia es con la R total. Bien, porque estos 12 volts están aplicados acá y acá. Entonces yo tengo que resolver todo esto para poder aplicar esos 12 volts. Y es lo que hice acá. Yo puse 12 volts dividido mi resistencia total. Mi resistencia equivalente sería esta. Entonces, me dio 0,045 amperes, que vuelvo a repetir, acá usamos muchos múltiplos y submúltiplos. Si yo paso la coma 3 lugares para allá, yo puedo decir que tengo 45 miliamperes. Lo que voy a analizar ahora, que tengo 3 resistencias en serie, bien, porque en el circuito equivalente, ¿qué me quedó? Me han quedado 3 resistencias en serie, ¿no? Me había quedado R3, lo voy a poner aquí, me había quedado una R3, una RB o 142 y una R5. Bien, todo esto me había quedado en serie. Entonces, yo acá voy a tener una caída, acá voy a tener otra caída y acá otra caída, como habíamos visto en el circuito anterior, en el video anterior, perdón. ¿Cómo obtengo esas caídas? Y bueno, que sí es igual la corriente que pasa por acá. ¿Y cuál es la corriente que pasa por ellas? Si ustedes se fijan, es la corriente total, que es la que yo acabo de sacar. Yo acá saqué la corriente total, entonces con esa corriente total que coincide, porque es la misma corriente que pasa por la resistencia 1, por la resistencia B y por la resistencia 5, yo puedo obtener la caída que tengo en cada una de esas resistencias. Bien, va a ser 4,5 más 3 más 4, y 4,5. Estas tienen la misma caída porque tienen el mismo valor resistivo. Entonces, después puedo hacer una comprobación por Kirchhoff y si yo sumo todas, me tiene que dar igual a la corriente, a la tensión aplicada. Bien, si yo sumo todas las caídas de tensión, me tiene que dar igual a la tensión de la batería. Y efectivamente pasó eso. Si no me da igual es porque yo en algo me equivoqué. O puse mal el dedo en la calculadora acá, o puse mal un número, calculé mal la I total. Algo pasó que por eso cuando yo sumo las 3 caídas no me da igual a la caída aplicada. Bien, y con eso yo tengo, fíjense, voy a tener la caída que hay acá, la caída que hay acá y la caída que hay en todo esto. La corriente que pasa por R3 ya la sé, es la corriente total. Y la corriente que pasa por R5 también ya lo sé, es la corriente total también. Entonces, ¿dónde están los datos que me faltan? Y están en acá, entre el nodo, entre A y B. Por eso, aquí calculé las corrientes entre A y B. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el circuito, yo acá voy a tener una corriente que pasa por aquí y voy a tener otra corriente por aquí. Una corriente que va a pasar por R14 y una corriente que va a pasar por R2. Bien, esta R total se va a dividir entonces, en ese nodo se va a dividir en 2 corrientes. ¿Cómo calculo eso? Y bueno, con la ley de Ohm. La ley de Ohm me va a decir que la corriente va a ser igual a la tensión que hay en los bornes de las resistencias dividida las resistencias. Entonces,
Entre A y B, ¿cuál es la caída de tensión que hay? 3 volt. Entonces voy a usar 3 volt dividido 200 y 3 volt dividido 100. Ahí voy a obtener la corriente que va a pasar por la rama donde está la resistencia 1,4 y la corriente que está por la rama donde está la R2. Esta va a ser la R4, si nos venimos acá, o sea, va a ser la corriente que pasa por acá y la corriente que atraviesa por acá. La corriente R14 y la corriente R2. Vuelvo a repetir, yo necesito tener la tensión que hay en estos bornes. Por eso es que uso 3 volt, porque yo cuando calculé, la tensión que hay en esos bornes son los mismos que había acá. Bien, cuando yo calculo, vieron que recién yo calculé las 3 tensiones. Bien, esta tensión del medio es precisamente la tensión que está aplicada acá. Como están en paralelo, tienen la misma tensión aplicada. Bien, como están en paralelo, recuerden que los paralelos tienen la misma tensión aplicada. Entonces, yo tomo los 3 volt para los dos y los divido cada uno por sus resistencias. En este caso no es 200, no es 100, es 200 la resistencia R14, porque es la suma de estas dos. Bien, R14 es 200, R1 más R2. Entonces, una vez que tengo esto, fíjense que de la R2 también ya tengo la tensión, que son 3 volt, y aparte le acabo de calcular la corriente, entonces, listo, ya calculé la tensión y la corriente también de esa resistencia. ¿Qué me queda ahora? Y bueno, esta rama. Esta rama nosotros ya sabemos qué corriente tiene. La acabamos de calcular acá, 15 miliamperes. Pero, ¿qué es lo que nos queda para terminar de tener la tensión y la corriente de cada resistencia? Para tener la tensión y la corriente de cada resistencia, lo que me queda calcular que va a ser la caída de tensión que voy a tener en R4 y la caída de tensión que voy a tener en R1. Ya así a simple vista yo puedo decir que va a ser la misma. ¿Por qué? Y fácil, porque si se fijan tenemos el mismo valor resistivo. Si este valor resistivo fuera distinto, el valor cambiaría. Pero como es el mismo, la tensión va a ser la misma. O sea, voy a perder la misma cantidad de energía en R4 que en R1. Y efectivamente, cuando lo calculo por ley de Ohm, fíjense que me dan 1,5 los 3. Y para hacer la comprobación de Kirchhoff, ¿qué hago? La sumo y me da 3 volt, efectivamente. Efectivamente, yo de acá a acá tenía 3 volt y de acá a acá también tengo que tener 3 volt. Bien, si yo pierdo 1,5 acá y pierdo 1,5 acá, significa que en todo este trayecto el electrón perdió 3, porque perdió 1,5 acá y 1,5 acá. Entonces perdió 3 volt. Cuando yo hago esa suma, estoy aplicando Kirchhoff. Bien, cuando vos hiciste corriente dividido resistencia, corriente multiplicado por resistencia, aplicaste Ohm. Pero tienen que dar el mismo valor. ¿Se entiende? O sea, siempre entre entre el punto A y B, en este caso, tiene que ser 3 de las dos formas que los calcules. Tenés que llegar al mismo resultado. Si no llegaste al mismo resultado es porque algo hicimos mal. Y de corrientes pasan lo mismo. Si yo sumo esta corriente más esta corriente, me tiene que dar igual a la corriente total. Bien, la corriente. Esto está mal acá. Esta no va acá. La corriente IR1, IR14 y la IR2 tiene que ser igual a la corriente total. Bien, porque la que entró al nodo fue la corriente total. Acá entró la corriente que salía de la batería, fíjense. Entró a ese punto y se dividió en estas dos. Por ende estas dos tienen que ser iguales. Si yo las sumo me tiene que dar este valor. Eso es lo que hice aplicando comprobación de corriente que puse acá, aplicando Kirchhoff. Aquí las obtuve por Ohm. Y acá aplicó Kirchhoff para hacer la comprobación. Bien. Fíjense que cuánto me da la corriente total, 0,045. Acá me dio lo mismo. Si no me da, vuelvo a repetir, es que tenemos un error. Dicho esto, espero que les haya servido. Cualquier cosa me consultan. Nos estamos viendo. Chau, chau.